En el momento en el que nosotros queremos hacer un cambio, nos encontramos con una dificultad extra que no habíamos presupuesto antes, que es la dificultad de romper los malos hábitos que venimos acarreando a lo largo de toda nuestra vida y aparte la dificultad de cómo formar buenos hábitos. Normalmente la gente trata de abordar este tema haciendo más esfuerzo. Voy a hacer esfuerzo hasta que pueda lograr vencer este hábito o hasta que pueda lograr obtener un beneficio para mi salud a costo de fuerza de voluntad. El problema que seguramente ya te encontraste antes de ver este video es que la fuerza de voluntad no es infinita, que está bastante limitada. Si querés saber cómo aumentarla vas a poder ver el video que te voy a dejar en el link en la descripción, pero aparte hay estrategias que vos tenés que llevar a cabo para lograr generar buenos hábitos y para lograr entender cómo romper los hábitos viejos. Lo primero que tenés que entender es que los hábitos no se borran nunca. Los hábitos generan una respuesta neurológica que genera circuitos de asociación neuronal que hacen que tu respuesta sea automatizada. Esto quiere decir que vos no tenés que pensar para llevar a cabo esa respuesta. ¿Qué va a implicar no tener que pensar para llevar a cabo esta respuesta? Bueno, va a implicar lo siguiente, que es yo automáticamente tengo hambre y voy a comer la porquería a la que estoy acostumbrado a comer, que es la respuesta automática que tiene mi cerebro frente al hambre. Entonces, ¿cómo se cambian estas conductas? De una manera estratégica que no sea a costo de fuerza de voluntad para siempre, que ya entendiste hasta ahora que no es el mecanismo que te va a dar un resultado, sobre todo a largo plazo. Te va a durar un día, una semana, pero no más que eso. Lo primero que tenés que entender es que, como te decía antes, los hábitos no se borran. Entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar un hábito por otro. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hábitos tienen un disparador y una recompensa. Si yo tengo un disparador y una recompensa y los conozco, es mucho más fácil reemplazar ese hábito malo. Te voy a dar un ejemplo puntual. Suponete que todos los días vos vas a las 3:30 de la tarde a Starbucks a comerte una galleta y un café con un amigo de la oficina y querés dejar de tener ese hábito, pero a la vez te es totalmente adictivo el hábito en sí. Lo primero que tenés que entender en todo hábito, y podés tomar de ejemplo este para ir entendiendo cuáles son las pautas a seguir, es cuál es el disparador, como te decía antes, que tienen los hábitos. El disparador en general es una necesidad que yo tengo. Puede ser una necesidad física como el hambre, puede ser una necesidad como la sed, puede ser una necesidad como el aburrimiento, como la necesidad de generar un vínculo social o cualquier otra. Pero la importancia de entender esto y de entender cuál es el motivador del hábito que vos querés cambiar radica en lo siguiente. Supongamos que vos no sabés cuál es el disparador de este hábito de ir a Starbucks todos los días a comer un café y una galleta. Lo que vas a hacer es lo siguiente, es probar primero si es un tema de alimentación o si es un tema de sed. Entonces lo único que tengo que hacer en este ejemplo es comer antes de la hora a la que yo normalmente iría a consumir mi café y mi galleta para entender si era un tema de hambre. Si saciada el hambre yo deseaba igual ir a tomar el café y a comerme la galleta con mi amigo, no era un tema de hambre, o si hacía lo mismo con líquidos, no era un tema de sed. A partir de ahí yo voy descartando cuáles son los disparadores que no están relacionados con mi hábito. Llegado el caso en el que yo logre aislar el problema, en este caso, en el caso del ejemplo, sea la necesidad social de generar un vínculo con otra persona, lo único que tengo que hacer es entender que esta tarea, este hábito de ir a Starbucks a tomar un café y a comerme mi galleta, me va a dar un beneficio social de interacción con otra persona. Si yo entiendo que esta es la recompensa, lo único que tengo que hacer es obtener la misma recompensa que obtendría normalmente de este hábito que yo quiero cambiar, gracias a un hábito mejor y más saludable. Una vez que yo entiendo que el beneficio en este caso es social, lo que yo tengo que hacer es tratar de obtener esa misma recompensa a través de un mejor hábito. Quiere decir que puedo utilizar otra herramienta como juntarme con mi amigo en otro hábitat o en otra circunstancia para no necesitar este tipo de sustancias y lograr cambiar un hábito que por ahí lleva años en tu organismo, pero obteniendo los mismos beneficios que normalmente obtendrías a través del hábito malo que vos querés cambiar. Y esto vale para la comida chatarra, vale para el cigarrillo, vale para cualquier otra sustancia desde un punto de vista del beneficio físico que vos estás obteniendo a través del consumo de la sustancia. Lo más fácil de mejorar en lo que es cambio de hábitos siempre tiene que ver
con el ambiente o con los disparadores. Muchas veces los disparadores de ciertos hábitos que nosotros tenemos no son evitables. Por ejemplo, si tengo el hábito de comer comida chatarra cuando tengo hambre, no voy a poder nunca evitar el disparador de hambre al 100%, porque el hambre es un mecanismo fisiológico que puedo reducir. Si no sabes cómo, podés ver el video que te dejo en el link en la descripción, pero por más que lo pueda reducir, no va a desaparecer para siempre. Entonces, el factor crucial que vos tenés que entender acá es que es fácil de actuar sobre algunos disparadores, pero más fácil aún es actuar sobre el hábitat en el que estamos inmersos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos tenés todas personas alrededor tuyo que fuman, es más probable que sea fumador. Lo mismo vale para la alimentación. Es mucho más fácil llegar a tu casa y no comer comida chatarra si en tu casa no hay comida chatarra y hay productos, por ejemplo, que vos puedas disfrutar, si bien siendo realistas, no en la misma cantidad en la que disfrutarías la comida chatarra, pero por ahí lo podés lograr consumiendo snacks que tengas en tu casa y que te den un nivel de satisfacción igual al 80% de la satisfacción que obtendrías desde otro lugar comiendo la comida que vos no querés comer. Entonces, ¿qué estoy logrando a través de este mecanismo? Estoy logrando cambiar mi hábitat, en este ejemplo la comida que yo ya tengo en mi casa, para poder disminuir la necesidad de mi cuerpo de ir a consumir sustancias que yo no debería consumir normalmente. Este sistema obviamente no es infalible, pero lo que hace es una combinación de tener un hábitat que me favorece buenos hábitos y por otro lado hacer mucho más difícil obtener la recompensa desde el hábito nefasto que yo quiero cambiar. En el ejemplo de la comida chatarra, podrías igual ir a consumir comida chatarra, pero te costaría mucho más esfuerzo porque tendrías que vestirte, salir de tu casa, ir a hacer las compras, volver a tu casa y consumirlas, y eso te va a llevar por lo menos 10 minutos. Entonces lo que estás haciendo es simplemente generar que para tu propio cuerpo, para tu propio organismo, sea mucho más difícil llevar a cabo estos hábitos nefastos que vos querés cambiar y que sea mucho más fácil llevar los hábitos beneficiosos que vos querés lograr generar en tu organismo. Para aquellos que estén tratando de cambiar hábitos como el uso de la tecnología, uno de los consejos que les puedo dar más prácticos y aplicados a esos casos específicos es, si sos alguien que consume redes sociales frecuentemente y sin sentido quiere decir que vos no agarraste el celular o la computadora por algo en especial, la manera más fácil de cambiar esto es utilizar una cosa que se llama el Newsfeed Eradicator, que es algo que elimina uno de los efectos más potentes que tiene la red social, que es generar la liberación de dopamina en tu cerebro gracias a las nuevas noticias que vos estás viendo o las nuevas fotos que vos estás viendo. Este tipo de productos, que son fáciles, cualquiera se los puede descargar y utilizar en cualquier red social, lo que hacen es eliminar este tipo de sistemas que utiliza a propósito Facebook o Instagram u otras redes sociales para hacer que vos pases más tiempo en la red social. Otro de los secretos que vos podés utilizar para disminuir el hábito es simplemente en la configuración de tu celular ponerlos en blanco y negro. Hay sistemas en la configuración que te permiten seleccionar a ciertas aplicaciones y ponerlas en blanco y negro. El hecho de que vos no tengas gama de colores en las redes sociales en sí hace que vos estés mucho menos predispuesto a perder tiempo viendo redes sociales que si fuese una cuestión colorida donde el atractivo a nivel cerebral funciona de otra manera completamente diferente. Lo más importante cuando yo quiero crear un hábito, una vez que yo entendí cómo facilitar las cosas para que yo tenga buenos hábitos a futuro y dificultar las tareas para que yo no siga sosteniendo malos hábitos a futuro, es entender que los buenos hábitos se construyen y no se empieza del 100%, se empieza dando un primer paso. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces es mucho más fácil de generar el sostén de un hábito que es increíblemente fácil de sostener. Lo que tenés que hacer, por ejemplo, si vos querés hacer ejercicio y estás teniendo problemas porque te suscribiste a un gimnasio, fuiste todos los días una semana y después no fuiste nunca más, a pesar de que ya pagaste todo el año, lo que tenés, que a todos nos pasó, lo que tenés que entender es que es fácil de lograr si yo entiendo cómo empezar de a un escalón a la vez. ¿Qué significa esto? Significa que vos podés ir al gimnasio y estar durante las primeras semanas hasta que crees el hábito de efectivamente ir al gimnasio o ir a hacer deporte o lo que quieras llamarle, tenés que establecer un parámetro donde vos vas a estar 5 o 10 minutos como máximo en ese lugar, a pesar de que no alcance para hacer la cantidad de ejercicio que vos deberías hacer. Una vez que vos creás ese hábito que es increíblemente fácil de sostener, recién ahí podés trabajar sobre acrecentar el tiempo de ejercicio y acrecentar
la cantidad de carga de esfuerzo que vos vas a utilizar en el ejercicio que hagas. ¿Por qué? Porque hace mucho más fácil la tarea de mejorar el hábito que el simple hecho de crear un hábito de cero que sea increíblemente difícil de sostener, como hacer ejercicio 2 horas 5 veces por semana. Entonces, en vez de engañarte a vos mismo pensando que podés sostener algo, simplemente estás construyendo un hábito sobre algo que es escalar y va siendo mejor cada vez. Entonces, el error básico cuando yo quiero superar adicciones como la adicción a los hidratos de carbono o la adicción al cigarrillo es no tener estrategia y dejar todo sobre la fuerza de voluntad. ¿Ya entendiste que esto no funciona? Eso es lo que suele hacer la gente con respecto al esfuerzo. Trata de decir, bueno, voy a hacer más esfuerzo o voy a sostenerlo en base a fuerza de voluntad, en base a compromisos personales, y eso no se sostiene con el tiempo si no tiene una buena estrategia como la que hablábamos antes. ¿Qué es una buena estrategia? Es entender cuáles son tus disparadores, entender cuál es la recompensa que te está dando este hábito y buscar una manera de obtener la misma recompensa o una prácticamente igual con un disparador diferente y sostenerla hasta que se genere el hábito. Ahora vas a ver cuánto tiempo tarda en generarse un hábito y vas a entender cuáles son los mitos y cuáles son las verdades sobre la generación de un hábito. Los dos mitos que tenés que tener presentes cuando vos querés hacer un cambio de hábitos son que tardás 21 días en generar un cambio de hábitos. Esto no solo no es verdad, sino que está sacado del trabajo de un cirujano plástico que veía en sus pacientes que tardaban 21 días en acostumbrarse a la nueva nariz, a los nuevos pómulos, al nuevo trabajo que hayan hecho. Esto está escrito en su libro que es Psycho Cybernetics, que es un libro muy conocido que vendió millones de copias, y a partir de ahí la gente tomó como parámetro, sin cuestionar, que tardás 21 días en generar un nuevo hábito. Esto no es verdad y obviamente los hábitos son variables. No es lo mismo acostumbrarte a tomar un vaso de agua por la mañana apenas te levantás, que tarda 2 semanas en promedio en generarse como hábito, que acostumbrarte a ir a entrenar al gimnasio 3 veces por semana, en donde el promedio de las personas tarda 6 meses en generar el hábito. ¿Qué quiero decir con hábito? Quiero decir llegar al punto en donde la automatización del trabajo que vos estás haciendo llega a su punto máximo. Esto quiere decir que prácticamente lo tengo que hacer sin pensar. Lo que nos lleva al mito número 2, que es que si vos fallás en sostener algo, por ejemplo la dieta o el tiempo que dejaste de fumar o lo que sea, tenés que empezar de cero o perdiste mucho retroceso. Para que vos tengas una idea de cuánto retroceso se pierde cuando vos haces un cambio, por ejemplo, de alimentación y no lo podés sostener, tenés que entender que existe una regla que aumenta acorde a la cantidad de días en los que vos fallaste en sostener ese hábito que vos querés crear. Por ejemplo, un día en el que vos no sostengas este hábito nuevo que vos querés crear, casi no genera ningún tipo de pérdida, ningún tipo de retroceso en la formación de este nuevo hábito. 2 días generan un retroceso aproximado, dependiendo del hábito por supuesto, de una semana. Una semana ya genera un retroceso de 1 mes en la formación de este nuevo hábito, y si vos generás una pérdida del sostén de este hábito por más de 30 días, tenés que empezar de cero. El promedio del tiempo en el que yo tardo en crear un nuevo hábito es hoy, según un estudio del College of London, de 66 días. Lo que pasa es que esta cantidad es una cantidad súper variable. Mi consejo puntual es, si vos tenés una pauta o un hábito que vos quieras cambiar, entendiendo que estas recaídas que nosotros hacemos no son tan graves como probablemente vos pensabas, lo que tenés que hacer es seguir sosteniendo el esfuerzo con consistencia. Entonces importa mucho más la consistencia que vos tengas en el tiempo que el esfuerzo que vos hagas a corto plazo. Con lo cual necesitas estrategias como las que te daba antes para lograr ayudarte a vos mismo a hacerte la tarea más fácil y a poder sobrellevar las cosas y no flagelarte cada vez que vos no podés sostener un hábito en el tiempo porque cambiaste, porque una situación emocional te modificó el estado de ánimo y no pudiste sostener la dieta o no pudiste sobrellevar la ansiedad que estabas teniendo por dejar de fumar. Es mucho más fácil y mucho más barato en términos de energía sostener un hábito en el tiempo que generar desde cero un hábito y, como tuve una recaída, volver a empezar. Entonces, mi consejo personal con respecto a cualquier cambio que vos quieras generar es sostenerlo en el tiempo a pesar de que tengas recaídas, para poder lograr este beneficio en donde cada vez es más fácil lograr sostener ese hábito y no tenés que empezar de cero, como cada vez que una persona quiere hacer un cambio de alimentación y por X razón, no sé, fiestas, temas sociales, tiene que volver a empezar de cero porque estuvo comiendo mal 1 o 2 semanas
y abandona el tipo de dieta o de cambio alimenticio que quiere llevar a cabo. Esto obviamente no es práctico, es mucho más eficiente que vos sostengas en el tiempo este cambio de hábitos porque va a ser mucho más fácil para vos. Para darte dos ejemplos claros sobre cómo el ambiente influye en tus decisiones, pensá en el concepto en donde vos tenés que trabajar y dejás el celular, por ejemplo, en otra habitación y no te surge el mismo deseo de revisar el celular como si vos lo tuvieses al lado de la computadora o del libro o de lo que fuere que vos estás utilizando para trabajar. Esto es tan simple como entender a qué nivel influye el hábitat, por ejemplo, el hábitat del trabajo en donde yo estoy viendo ese celular y deseo utilizarlo, o donde no lo estoy viendo y por ende no deseo utilizarlo, me condiciona en mi respuesta del hábito. Otro ejemplo importante para que lo entiendas es muy difícil lograr cambiar un hábito si el hábitat está en tu contra o no te ayuda. Por ejemplo, vos querés hacer un cambio de hábitos con respecto a dejar de consumir hidratos de carbono o cereales y te encontrás con una pareja que viene todos los días a tu casa con pan recién horneado en el momento en el que más hambre tenés, va a ser muy difícil de sostener ese cambio de hábitos. Por eso es por lo que te digo que el cambio de ambiente ayuda muchísimo, haciendo las modificaciones que vos necesitas, ayuda muchísimo a lograr generar un sostén en el cambio de hábitos que vos querés lograr a largo plazo. El cambio de hábitos es una de las mejores maneras de modificar tu autoestima. Esto tenelo presente porque muchas veces la gente no se da cuenta de que este es un beneficio extra que vale la pena obtener de cualquier cambio de hábitos que vos hagas. En el momento en el que vos haces un cambio de hábitos y lo sostenés en el tiempo, tu propio concepto de vos mismo cambia. Por ejemplo, si vos te levantás todas las mañanas y haces la cama y ordenás tu casa, tenés un concepto de vos mismo que pasa a ser soy una persona ordenada, soy una persona cuidadosa. Por lo cual, hacer un cambio de hábitos ayuda a redefinir lo que vos pensás de vos mismo y tu propia autoestima. Si te gustó este video, te invito a que pongas me gusta, que te suscribas al canal, porque todas las semanas vas a recibir videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de maneras no ortodoxas.